Hola Nerd Students, bienvenidos al canal y a este nuevo video. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Psicología y salud mental. El profesional de enfermería en las etapas del duelo. La muerte. Integración en la misma sociedad. La muerte es la pérdida total de las funciones vitales del ser humano. Puede ocurrir a cualquier edad por una enfermedad o incluso repentinamente. Es un tema presente en la sociedad y actualmente visto como un tema tabú. Afecta psicológicamente a las personas, no solo a aquella consciente de la cercanía de la misma, sino a las que acompañan a cada día o tienen la proximidad con esa misma persona. Es un tema difícil de tratar, por ello el personal calificado que mantenga en contacto directo con pacientes para saber cómo llevarlo. Ahora hablemos del proceso del duelo. Esta palabra proviene del término latín dolus, que significa dolor. Cuando existe un duelo siempre comporta sufrimiento en el sujeto que lo padece. El duelo es un proceso que se puede expresar de muchas maneras. De igual forma, es un conjunto de reacciones, emociones y un método de solucionar pérdidas y de curación y recuperación. En los casos en los que cueste superar la elaboración del duelo, este puede convertirse en un problema e incluso en lo que los psicoterapéuticas llaman duelo patológico. Ante cualquier pérdida y en especial ante la muerte de la persona desarrolla un duelo, es decir, una respuesta emotiva y adaptativa de origen natural que consta de diferentes etapas, las cuales pueden sobreponerse, alternándose en el tiempo o incluso no aparecer jamás, dependiendo de la propia persona. Aún así, el orden cronológico más frecuente en el que suelen aparecer es el siguiente. Primero, la negación. En esta primera fase, la persona se niega a creer que se está produciendo la pérdida, por lo que el papel de la enfermera consiste en dar soporte verbal al paciente sin reforzar su negación y en examinar su propio comportamiento para asegurarse de que no comparte la negación del paciente, ya que sólo así podrá iniciar una relación de ayuda que conlleve a la evolución favorable del paciente. Después va a seguir la ira. En esta fase, el paciente o la familia pueden dirigir su ira hacia la enfermera o el resto del personal sanitario sobre asuntos que normalmente no les molestarían, por lo que el papel de la enfermera consiste en ayudar al paciente a entender que la ira es una respuesta normal ante este tipo de pérdidas, en evitar las represalias, es decir, la enfermera no debe tomarse la ira como algo personal, y en proporcionar unos cuidados estructurados y continuos para favorecer los sentimientos de seguridad. Continúa la negociación. En esta fase la persona intentará negociar para evitar la pérdida, llegando incluso a expresar sentimientos de culpa o miedo al castigo por pecados pasados, reales o imaginarios, por lo que el papel de la enfermera consiste en escuchar con atención y animar al paciente a que hable para aliviar la culpa y el miedo irracional. Como punto número 4, depresión. En esta fase el paciente manifiesta su tristeza por lo que ha ocurrido y por lo que no puede ser, por lo que el papel de la enfermera consiste en permitir que el paciente exprese esta tristeza y en comunicarse correctamente de forma no verbal, por ejemplo, sentándose en silencio sin esperar una conversación, transmitiendo afecto mediante una caricia o un abrazo, mostrando empatía o mirándole a los ojos. Por último, la aceptación. En esta última fase, la persona llega a aceptar la pérdida y puede tener menos interés en el entorno y en las personas de apoyo, por lo que el papel de la enfermera consiste en ayudar a la familia y a los amigos a comprender la menor necesidad de socialización del paciente. De esta manera, podemos apreciar que es muy importante que el profesional de enfermería sepa identificar en qué fase se encuentra cada paciente, para poder ofrecerle los cuidados que mejor se adapten a sus necesidades y así contribuir en su bienestar y en su confort en el proceso del final de la vida. Algunos determinantes que influyen en la elaboración del duelo son los siguientes: tipo de relación afectiva, duración de la enfermedad mortal y la agonía, causas que llevaron al fallecimiento, aspecto del cadáver, grado de dependencia de la persona o personas cercanas a ella o a él, sexo del superviviente, vida social, ideas religiosas y creencias culturales, presencia o no de otras experiencias de duelo. Ahora revisemos la valoración en enfermería.
Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: valorar la respuesta del paciente y de la familia a la situación que están viviendo, en qué fase del proceso de duelo se encuentran y cuáles son las necesidades de información y comunicación que precisan. Estimar el nivel de apoyo que se encuentra disponible para el paciente, identificar los elementos añadidos de estrés que se encuentran presentes como enfermedades de otros miembros de la familia o dificultades económicas, y valorar la respuesta de la familia ante la situación, cuáles son sus conocimientos y sentimientos en relación a lo que está sucediendo. Ahora revisemos los objetivos de la intervención de enfermería. Ayudar y acompañar al paciente y a la familia en el proceso del duelo. Conservar la capacidad de escucha y no renunciar en ningún momento a comunicarse con el moribundo. Es importante tener siempre en cuenta su estado físico y recordar que al final del proceso el paciente está muy débil y fatigado, lo que hace que se comunique con el mundo de forma mucho más lenta. La vista se va deteriorando, así como el olfato y el gusto. El tacto se hace más insensible y el último sentido que se pierde es el oído. Es de gran importancia recordar esto último y no pensar que se puede hablar de cualquier cosa delante de un moribundo porque no nos puede escuchar. Tolerar y aceptar durante la fase de negación que esta negación, ya sea mientras no sea excesiva o un cierto nivel de negación que puede ser terapéutica. Después, durante la fase de rabia o ira las expresiones de hostilidad sin sentirse agredido y fomentar la expresión de los sentimientos de agresión. Intentar durante la fase de pacto desculpabilizar al paciente y no confundir con la aceptación los sentimientos de culpabilidad que se puedan aparecer. Tener la capacidad de tolerar el llanto y los sentimientos de desesperanza por parte del paciente y de la familia durante la fase de presión, y dar importancia a pensar en sí mismo, en ayudarse a sí mismo de este difícil proceso mediante la búsqueda de sistemas de apoyo y de recursos para su uso personal, como la realización de sesiones de grupo interdisciplinares en donde les sea posible hablar del caso. Gracias por visualizar nuestros videos. Te invito a suscribirte, compartirlo para llegar así a más futuros colegas.